y en donde se va a revisar la política de drogas del mundo, no de nuestro país. Pero bueno, hay un grupo de trabajo que viene desarrollando cuál sería la posición de México, del cual nunca hemos sido invitados, pero bueno, pues de todos modos tenemos opinión. Y esta fue una presentación que hicimos en la UNOCT, en la United Nations, la Organización de las Naciones Unidas de la Droga y el Crimen, pues porque nosotros dijimos, pues tenemos que expresar nuestra opinión, no porque nos lo hubieran pedido, ¿no? Entonces, si quieres usamos eso y luego me voy ya a la actualización, ¿no? Porque esto fue previo a las decisiones de la Suprema Corte. Si quieres, nos voy a tratar, dime rápido, ¿no? Decimos, la razón de ser de esta sesión especial de las Naciones Unidas es precisamente revisar, hacer el análisis de la política de drogas, porque bueno, lo que hemos visto es que la política de drogas, pues aparentemente no ha funcionado, porque sigue creciendo el consumo a nivel mundial, ¿no? Y bueno, se tiene que establecer estos diálogos entre los organismos de control de las drogas, ¿no? Entonces, nosotros dijimos desde el principio, es necesario desestigmatizar la discusión, porque bueno, pues ahora debaten, estamos abiertos al debate, pues sí, pero bueno, pues debatamos y a lo mejor ya no es el momento de debatir los sí y los nos, sino lo comentaba hace un segundo, los cómo y los cuándos, ¿no? Despolarizamos posturas, porque de veras a todos los debates que yo asistí eran un diálogo de sordos entre las dos posturas que no escuchan al otro, simple y sencillamente dan sus postulados y a veces hasta cargan con porras para aplaudir las posturas de cada uno de ellos, ¿no? Y luego tomar en cuenta la experiencia científica, ¿sí? Y no banalizar los riesgos. Todas las drogas hacen daño, pero también es cierto que unas drogas hacen más daño que otras, ¿no? Y luego finalmente no perder los posibles beneficios terapéuticos, porque a mí me parece que es injusto negar los beneficios terapéuticos para algunas personas a los que les pueda resultar útil aprovechar algunos derivados de la marihuana. Finalmente, pues tratar de disminuir los daños colaterales que se han dado alrededor de la guerra contra las drogas. Vaya, ha habido muchos más muertos en la guerra contra las drogas que los muertos que provocan las drogas, ¿no? Sin considerar las drogas legales, porque las drogas legales sí matan a más gentes, ¿no? A ver, dame la que sí, por favor. Y luego decía, bueno, en 2013 la legalización de la marihuana fue un gran tema de análisis, ¿no? Y estuvo precedido por la parte de los usos recreativos en los estados de Colorado y Washington. Fue cuando estaba en esta discusión. La Ciudad de México destacó el debate de drogas de legalización, que fue en julio de 2013, hubo un foro internacional de políticas públicas en materia de drogas en septiembre, y el foro tricameral de la prohibición a la regulación con nuevos enfoques en septiembre de 2013. Si ustedes se fijan, esto estuvo todo en 2013, la que sigue. Y mientras unos debatían, otros actuaron. El presidente Mojica en Uruguay aprobó la ley 19.172 que regula el mercado, producción, tenencia, comercialización y usos recreativos y medicinales de la marihuana. O sea, nosotros acá estamos debatiendo y Uruguay avanzó. Y en México, pues, ¿qué tenemos, no? ¿Mandatarios o mandantes? Nosotros hicimos una encuesta y la mayoría de las personas piensan que es importante su regulación con fines terapéuticos, ¿no? Y todos coincidimos en que hay que descriminalizar los de estos. Resulta que a veces no tenemos claridad en los conceptos. ¿Qué significa despenalizar? Y nosotros decimos despenalizar, se despenalizan los actos, ¿no? El aborto en la Ciudad de México está despenalizado en las primeras 12 semanas. Entonces se despenalizan los hechos. Está despenalizada la aportación de hasta 5 gramos y el consumo de marihuana, pero se criminaliza a las personas. O sea, cuando las personas reciben trato de criminales, aun y que no estén infringiendo la ley, entonces las personas siguen criminalizadas. Entonces decimos, en México está despenalizado el consumo, pero no se ha descriminalizado a los usuarios. Si un policía agarra a una persona que está portando marihuana, lo va a detener, trato de criminal.
lo va a remitir al Ministerio Público, trato de criminal, lo van a encerrar en los separos, trato de criminal, va a permanecer ahí las horas o los días mientras venga el perito y a lo mejor llega el perito y dice, pues lo que traía son 3 gramos de marihuana, no es delito, se puede ir, pero mientras recibió trato de criminal. ¿Lo que sigue? Y luego las drogas no hacen el mismo daño, no todas, ¿no? Porque luego dicen, es que no podemos comparar unas drogas con otras. Bueno, hay un estudio del Reino Unido, ¿sí? Que precisamente dijo, ¿y cuáles son las drogas que más daño causan? Y según ese estudio, y ahí está la gráfica, ¿no? El alcohol es por mucho la droga que más daños causa, porque es la droga que en la suma de los daños que le provoca a las personas y en la suma de los daños que le provoca a los demás, pues está destacada, ¿no? Ahí la ven ustedes en rojo, le sigue la heroína, le sigue el crack de la cocaína y las metanfetaminas. ¿La que sigue? Y esto lo graficamos de otra manera para que quede más fácil. Está el alcohol, la heroína, la cocaína del crack, las metanfetaminas, luego la cocaína, viene el tabaco, las anfetaminas y si ustedes observan, el cannabis que ocupa el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8º lugar, ¿no? En términos de daños. Ahí está graficado con morado el daño a los demás y con rojo el daño a los usuarios. Si ustedes se fijan, por ejemplo, las metanfetaminas provocan poco daño a los demás, pero provocan daños severos a las personas que los consumen. En cambio, el alcohol provoca más serios problemas a los demás que los que provoca a los usuarios, que no deja de ser importante. ¿La que sigue? Y entonces en la consulta que nosotros hicimos en términos de cuál era la opinión de los habitantes de la Ciudad de México en relación con la posible legalización de la marihuana, pues ahí ustedes observan que el 66% estuvieron muy de acuerdo o de acuerdo con que la marihuana se pudiera legalizar con fines terapéuticos. Estoy seguro que esta opinión ha crecido mucho a razón del amparo que le dieron a la niña Grace para poder importar un medicamento que le ayudara a contener las 200 o 300 convulsiones que tenía por día y bueno, que eso no permite vivir. Entonces, como hubo ese primer amparo y mucha gente tomó conciencia de que sí puede la marihuana tener fines terapéuticos. Pero cuando le preguntábamos si le parecía que lo legalizaran para fines recreativos, la opinión se disminuyó al 20%. Luego se ve el 22% y yo suelo usar el 22% como opinión. Pero y no estaban muy de acuerdo ni en que se regularizara ni la producción ni su comercialización. ¿La que sigue? Y luego, cuando comparábamos la opinión de si se legalizaba la marihuana y otras drogas, pues claramente la gráfica indica que la población tiene idea de que hay drogas más dañinas y drogas menos dañinas, porque mientras que 22% estarían a favor de que se regularizara los usos recreativos de la marihuana, solamente el 6% lo haría con la cocaína y apenas el 4% estaría de acuerdo con que se legalizara otras drogas como el crack, el éxtasis o la heroína, ¿no? Entonces, sí hay una claridad de que hay, la sociedad tiene claridad de que hay drogas que hacen más daño que otras. ¿La que sigue? Luego decíamos, bueno, la marihuana es la droga más consumida ilegal, más consumida en México, ¿no? Y se consume más marihuana que todas las otras drogas juntas. Entonces, el impacto de la legalización, para bien o para mal, pues tendría un impacto mucho mayor, ¿no? Entonces habría que estar mejor preparados. El alcohol, por otro lado, es la droga legal, pero es la droga que realmente domina la violencia social. En una encuesta que hizo el IAPA en los centros penitenciarios, el 40% de las personas que están en la cárcel cometieron su delito bajo efectos de las drogas. No se preguntó, y eso fue una omisión de ese estudio, si habían cometido el delito para obtener dinero para conseguir las drogas, que puede ser un porcentaje también alto, pero bueno, no lo puedo especular. Lo que sí es que 40% cometieron el delito bajo efecto de las drogas, pero en el 80% de esos casos, la droga presente era el alcohol. Entonces, el alcohol sí es una droga que está vinculada con las conductas violentas y con las conductas delictivas, ¿no? Las otras drogas mucho menos. En segunda instancia era la cocaína, en tercera instancia, si no me equivoco, eran los inhalables y no era sino hasta el cuarto espacio en donde se vinculaba la marihuana, ¿no? ¿La que sigue?
Pero además me he venido a encontrar algo que a los que están estudiosos y ahí les recomiendo. Esto que ahorita menciono en términos de que la marihuana no se vincula mucho con el delito, fue señalado por la Comisión Schaffer en 1972 al presidente Nixon. O sea, y Nixon pues los corrió con caras destempladas y casi con insultos, pues porque él estaba afanado en que la marihuana tenía que estar incluida en las drogas contra las que estaba levantando la guerra. Y de repente uno dice, ay caray, desde 1972 dicen, pues si la marihuana apacigua, aletarga, da somnolencia, pacifica, vuelve hasta tímidos a los usuarios, pues no es una droga que se vincule con el delito, ¿no? Entonces, pues habría que revisar, porque a lo mejor desde esa parte de la historia hemos venido respondiendo a una razón ideológica más que a una razón sanitaria, ¿no? Y luego nosotros decimos, uno, pues que no debemos de seguir el modelo de los Estados Unidos, porque es el modelo que además rápidamente se utiliza para decir que no está bien que se regule la marihuana. Se pone como ejemplo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Pero, oye, espérame, el modelo que siguió los Estados Unidos es un modelo equivocado. Es un modelo equivocado porque los Estados Unidos, pues se dice que no tienen amigos, tienen intereses. Y eso que se dice también se refiere a que ellos visualizan todo como un negocio. Y cuando se visualiza la marihuana como negocio, los negocios se hacen para obtener utilidades de sus socios. Y para tener más utilidades de los socios necesito vender más productos. Y para vender más productos necesito tener más clientes. Entonces, lo que los Estados Unidos está generando y debe de ponernos en alerta a nosotros y a todo el mundo son empresas poderosas marihuaneras, como fueron o como son las empresas tabacaleras, que con poderosos valores económicos inhiben la legislación, inhiben cualquier avance que regule y que contenga sus ganancias. Y eso es lo que se está generando, por lo menos en el estado de Colorado, y creo que también en Washington, aunque menos, en los Estados Unidos. Entonces, una de las posiciones que México debería de asumir ante el UNGAS es pedirle a los Estados Unidos de América que revise y que rectifique el modelo que está siguiendo en su legalización, ¿no? Nosotros creemos que el modelo que propuso Uruguay de verlo como un servicio para las personas, no con fines lucrativos, ni siquiera con fines impositivos, porque para los gobiernos los impuestos son como para los negocios las utilidades, ¿no? Ni siquiera con impuestos, no pagan impuestos en Estados Unidos. Digo, en Uruguay, pues debiera de ser más bien el modelo que podríamos nosotros estar viendo. ¿La que sigue? Y lo que decimos es, a ver, la marihuana está prohibida, pero se vende. ¿Y eso qué significa? Que se vende en un mercado negro. ¿Y quién controla el mercado negro de la venta de la marihuana prohibida? Pues con todo respeto, pero es el narco. El narco es quien determina qué marihuana se vende en México, quien determina en dónde se vende, quien determina a qué precio se vende y quien determina a quién le venden. Entonces, mantener esa posición de la marihuana prohibida es seguir entregándole al narco, los narcotraficantes y los narcomenudistas, el control del mercado negro de un producto prohibido. Nosotros creemos que es mejor que se saque a la luz y que sea el gobierno quien regula desde qué marihuana se siembra. Hay variaciones en el contenido de tetrahidrocannabinol que pueden ir del 1 y hasta más del 20 o 30%, o sea, más de 20 veces la diferencia de cuál marihuana vamos a servir. Hay diferencias que tienen en los balances entre el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, y parece ser que esos balances son los que tienen mejores efectos terapéuticos. ¿Qué tipo de marihuana vamos a tener en nuestro país? Y eso pues lo tendría que regular el gobierno. Segundo, ¿quién lo produce? ¿No? Y la proporción que obtengo de la cosecha en el cultivo es proporcional, o
ahí estoy teniendo algunas pérdidas de esa marihuana que se empiece a desviar desde su cultivo hacia los mercados negros. Y luego en el transporte, pues puedo establecer la licencia, el permiso sanitario de quienes lo transportan y cuánto reciben y cuánto entregan, y en el camino se perdió parte de esa cosecha, pues puedo hacer esto que le llaman en inglés el track and tracing, ¿no? O sea, darle seguimiento para poder ir viendo por dónde va. Y al llegar a la parte de los procesos industriales, pues puedo regular que se apliquen las mejores prácticas. ¿Qué cantidad de residuos permito que tenga la marihuana si va a ser para consumo humano? Hoy día la marihuana que se consume pues no tiene ninguna regulación, puede venir llena de plaguicidas, puede venir llena de estos gases tóxicos que se utilizan para destruirla, puede venir llena de otros tipos de contaminantes, y eso es lo que están consumiendo los mexicanos, ¿no? Porque está en el mercado negro controlado por el narco y ahí nadie controla. Si lo saco a la luz y lo controlo, bueno, pues puedo decir, no puede tener más allá de tantos fertilizantes o de tantos plaguicidas, ¿no? Ya establezco normas de protección de la salud. Y luego puedo, en la parte del empaquetado y etiquetado, establecer algunas advertencias, tanto sanitarias como ahora los tabacos que traen las fotografías para que sean más gráficas las advertencias. Pero en tratándose de un producto que estamos apenas iniciando su regulación, pues pueden también ponerle advertencias legales, ¿no? Por ejemplo, que no se permite su consumo por menores de 21 años y advertirle al que está adquiriendo la marihuana que darle marihuana a un menor de edad es corrupción de menores y ese es un delito mayor que se paga con cárcel de 7 a 12 años y que es imposible pasarlo fuera de la cárcel, para que tenga conciencia de que si él comparte esa marihuana con menores de edad, pues está en grave peligro de ir a la cárcel, ¿no? Y luego finalmente puedo llegar hasta en dónde se vende y hasta en dónde se consume. Y yo suelo decir, a ver, yo fui un importante luchador para los espacios libres de humo de tabaco, pues ahora no voy a decir pues que sí se permita en los espacios cerrados con acceso público que se fume la marihuana, pues no, o sea, desde luego que puede uno decir, pues son espacios libres de humo de tabaco y de cannabis, ¿no? Y entonces, pues no se permite fumar en ningún lugar cerrado de espacio de acceso público. Dos, como ya existe en la ley cívica, pues tampoco se permite el consumo en los espacios públicos, dígase la calle, los parques o otros espacios abiertos, pues no tengo por qué modificar esa legislación. Sí, como es actualmente, pues puede ser una falta administrativa, que no una falta de delito, ¿no? Y luego puedes establecer las normas de quién la pueda consumir y suelo hacer énfasis de que la mayoría de edad, a los 18 años, pues fue un intento del presidente Echeverría de congraciarse con los jóvenes después de las matanzas de Tlatelolco y de Corpus Christi, pero que el cerebro de los adolescentes no madura sino hasta los 22, 23 años, ¿no? Y que es importante aplicar el interés superior de la infancia y la adolescencia y entonces que concentremos nuestros esfuerzos en proteger a los niños y a los adolescentes para que no empiecen a consumir, pero que ya las personas adultas pueden tener la decisión de poderlo usar o de poder no usarlo, siempre y cuando estén suficientemente informados, ¿no? Y bueno, pues estos procesos no van a ser perfectos de principio, pero se pueden ir evaluando y realimentando. ¿La que sigue? Y luego ponía como premisas básicas, hay que mantener la visión de salud pública. O sea, tenemos que hacer énfasis, ¿sí?, en, uno, que no empiecen a consumirlo los chicos, los adolescentes, los menores de edad. Dos, en que quienes lo consuman menos. Habría que concentrar nuestros esfuerzos en evitar el consumo severo y compulsivo o la adicción a la marihuana. A eso sí, no permitir su consumo por menores de 21 años, no tenerlo como visión de negocio, sino más bien de servicios. Y ahí suelo hacer énfasis que sean servicios no lucrativos, pero que sí sean autosostenibles, porque tampoco creo que sea correcto que ahora el gobierno tenga que estar subsidiando la marihuana de los que lo quieran consumir, ¿no? Y finalmente, pues tener el control sanitario de eso. Y de venta separada, miren, yo escuché esto de venta separada y me gustó mucho la idea, porque ellos lo proponen como cuando tú acudes a un narcomenudista, pues puede fácilmente ofrecerte otras drogas junto con lo que tú vas a adquirir, y entonces puede ser inductor del consumo de otro tipo de drogas. Dos,
puede también ofrecerte que si no tienes con qué pagarle, pues vendas tu marihuana y entonces inducirte hacia que te conviertas tú también en narcomenudista. Entonces, esa exposición al delito se puede evitar cuando se hace ya una venta legal. Dos, cuando le escuché dije, me gusta mucho esa idea de que no se mezclen los mercados de las diferentes drogas y se puede adoptar incluyendo a las drogas legales y entonces decir que no se permita vender la marihuana en los lugares donde se vendan cigarros, nicotina, o donde se venda alcohol, bebidas alcohólicas. Y entonces con eso eliminamos a todas estas tiendas departamentales, tiendas de conveniencia y tiendas de abarrotes y todo eso, y eliminamos todos esos posibles mercados difíciles de controlar. Pero que tampoco se pueda vender en farmacias, porque ahí venden las drogas médicas, ¿no? Los estimulantes y los tranquilizantes, y entonces pues ahí también eliminamos todos estos lugares de venta, ¿no? Y entonces podemos ir restringiendo los puntos de venta a puntos expresamente convenidos y donde la única sustancia psicoactiva que se pudiera vender fuera la marihuana, ¿no? También eliminamos tlapalerías, papelerías y todo, porque ahí venden productos con solventes, ¿no? ¿Y la que sigue? Bueno, tenemos que respetar los convenios firmados, somos signatarios y nuestra Constitución dice que después de la Constitución vienen ellos, pero lo que no tenemos que ser es más papistas que el Papa, ¿no? O sea, porque los convenios dicen que se pueden usar las drogas para fines científicos y médicos, y aunque la Ley General de Salud también lo dice, no se cumple. Si un investigador quiere importar marihuana para hacer una investigación, pues pregúntenle si la logra obtener o cómo se usa, ¿no? Y luego también se dice, es que no hay suficiente evidencia científica de que la marihuana tenga usos terapéuticos. Y yo les digo que a mí eso me provoca mucha tristeza, porque si no existe suficiente evidencia científica, no tenemos los mexicanos la capacidad de construirla. O sea, tenemos 15 institutos nacionales de salud, que una de sus funciones principales es la investigación científica y no podremos con ellos construir la investigación científica para ratificar o rectificar que sirven para las cosas que están dichas que sirvan, ¿no? Y bueno, otras que puedan identificarse en el proceso. A ver, creo que es la última. Bueno, nosotros decíamos también, por ejemplo, en la Ley General de Salud se habla de los farmacodependientes y nosotros hemos aprendido que nombrar a las personas con un adjetivo es discriminatorio. Nosotros hemos tratado de quitar de nuestro lenguaje, por ejemplo, los fumadores, y mejor nos referimos a las personas que fuman. Los adictos, y preferimos decir personas con adicción. Entonces también creemos que en la ley podríamos, en lugar de decir los farmacodependientes, ¿sí?, que es discriminatorio, hablar de personas con consumo problemático. Y decíamos, pues es fácil entender qué es el consumo problemático. Pues el consumo problemático es el consumo que le provoca a la persona problemas en su persona, en su salud, problemas con su familia, problemas en la escuela o en su trabajo, problemas en la comunidad, problemas en su economía, problemas con la justicia o problemas en la parte social, ¿no? ¿Lo que sigue? Incorporar el concepto de reducción del daño. Nos queda claro, por ejemplo, que hay programas exitosos de reducción del daño. El alcoholímetro en la Ciudad de México, por ejemplo, es un programa de reducción del daño altamente efectivo. El alcoholímetro no busca que las personas no beban, ni siquiera busca que beban menos. Lo que busca es que si beben, no manejen, ¿no? Para así prevenir las muertes y los accidentes provocados por el consumo de alcohol con el volante. Y bueno, ha tenido una efectividad de reducir más del 30% de las muertes de accidentes asociados al consumo del alcohol. Y otra de las políticas de reducción del daño, pues son estos espacios libres de humo y tabaco. La definición de los espacios libres de humo y tabaco no busca que las personas no fumen, busca que si fuman no le echen su humo a los demás, ¿no? Para que eviten los daños provocados por el humo de tabaco ajeno. Y dicen, bueno, si quieres fumar, pues fuma allá afuera, no tengo problema que tú fumes, pero no lo hagas aquí adentro donde nos obligues a todos a inhalar el humo de tu tabaco. ¿La que sigue?
nosotros buscábamos la reclasificación del THC que viene ahorita en el grupo 1, donde dice que no hay usos terapéuticos o médicos del THC. A los grupos 2 o 3, la diferencia entre el grupo 2 y el 3 es, uno dice que son problemas muy graves para la salud pública y otro dice que son problemas graves de salud pública. Nuestra posición era que se fuera al grupo 3, ¿no? Y luego también nosotros hemos insistido en hacer menos uso del término médico, no tanto para usos médicos, sino para fines terapéuticos. Porque el fines terapéuticos puede ser más amplio que el de fines médicos y la regulación de los medicamentos ya existe. Entonces, pues, ¿cómo se regulan los medicamentos? Pues está ya puesta en la norma. ¿Cómo podríamos hacer uso terapéutico de los derivados de la cannabis? Eso no está puesto actualmente en la ley y sería lo que hay que hacer. Y creo que a ver si hay otra. Bueno, esta ya nos la brincamos ahorita porque eso era para la descriminalización de los usuarios. Y miren, ya nada más, y le voy a dejar el micrófono porque ya creo que me eché la media hora. Bueno, esta decisión que tomó la Suprema Corte y que la propuesta del ministro Saldívar, nosotros hemos sido de quienes la aplaudimos, de quienes decimos, pues quienes amamos la libertad debemos demostrarnos agradecidos con la tesis del ministro Saldívar y de la Suprema Corte, porque lo que nos están diciendo es que mientras no le afectemos a los otros, tenemos derecho de decidir sobre nuestras propias personas, de tomar nuestros propios proyectos de vida, de decidir qué queremos hacer con nuestra vida y nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces, pues para quienes aman las libertades, eso es una bendición, que nos lo reiteren. Para quienes son autoritarios, para quienes son injerencistas, pues eso no es una bendición, ¿no? Porque pues lo que está es defendiendo la libertad de las personas. Bueno, la segunda parte es que concedió el consumo de 4 personas. Bueno, la siembra, el cultivo, el proceso y el consumo para usos lúdicos de su marihuana. Desde el punto de vista epidemiológico, 4 personas no tienen significancia, ¿no? Pero siente un precedente y ese precedente puede convertirse en jurisprudencia si vienen 5 decisiones en el mismo sentido de forma consecutiva. Y entonces se puede generar la jurisprudencia y entonces, como decía Salinas, pues estarán los jueces decidiendo la salud pública de nuestro país y creemos que no son los abogados a los que les toca, sino debíamos de ser el sector salud el que lo encabezara. Y la parte que no ha visualizado mucha gente, bueno, hay 2 partes. Una que no ha visualizado mucha gente es que en el momento en que la Corte declara inconstitucionales 5 artículos de la Ley General de Salud, entre otros el 245, ¿sí?, implica que necesariamente el Congreso de la Unión tiene que reformar la Ley General de Salud. Y en esa reforma ya no hay cabida a la prohibición completa, porque lo que establece en su decisión es decir, es desproporcionado que haya prohibición completa para la marihuana cuando otras drogas como el alcohol y el tabaco son de uso legal, están permitidas y pueden provocar iguales o peores daños, ¿no? Entonces, ya no hay posibilidad de prohibición completa. Entonces, por eso nosotros decimos que ya no es el momento de debatir si el sí o el no, el momento es el de debatir el cómo y el cuándo. El cómo vamos a regular la marihuana que puede avanzar, por un lado, ¿sí?, bajo la jurisprudencia que se genere para sus usos médicos. Ya hay más de 250 solicitudes de utilizar derivados de marihuana para usos terapéuticos por otras familias. Pues, ¿cómo podemos avanzar para allá antes de que sean los abogados quienes determinan y cómo podemos construir su
adecuada regulación para fines médicos o terapéuticos de la marihuana. Y dos, el otro amparo en términos del autocultivo y para el consumo lúdico. ¿Cómo podemos avanzar para que no, por jurisprudencia, pues ya se pueda sembrar marihuana a diestra y siniestra y sin regulaciones construidas? Entonces, nosotros estamos en favor de que se consuma menos marihuana por todos. Dos, que se evite el consumo de marihuana por los menores de edad, que se intensifiquen los programas de prevención, que se intensifiquen y se generen programas de reducción del daño, que se intensifiquen y se generen mayores facilidades y posibilidades de asistir a tratamientos para dejar de consumirla cuando las personas quieran dejar de consumirla. Y que se saque del mercado negro, ¿sí?, para poder hacer todas estas cosas con un producto legal. Gracias, doctor Camacho Solís. Habrá que decir que, entre otras cosas, el doctor Camacho Solís fue mi jefe en el YAPA un tiempo y del cual siempre le hemos aprendido. Sin embargo, tengo algunas reflexiones interesantes a propósito de su discurso. Y como fueron muchas cosas que dijo, trataré de resumirlas o sintetizarlas a lo más breve posible por cuestiones de tiempo. Uno, me preocupa mucho que se use indiscriminadamente el término de consumo recreativo. ¿No sería mejor hablar de consumo personal? El consumo recreativo podría ser un eufemismo de una promoción velada a que haya intereses para que la gente consuma más. ¿Por qué hablo de consumo personal a diferencia de consumo recreativo? Porque no están yendo a la ópera los jóvenes, no están yendo a un partido de fútbol, están poniendo en riesgo su salud. Y podremos discutir en el tema de libertad si tienen derecho a las personas de poner en riesgo su salud. Parece que la Corte dijo que sí, entonces con respecto a estas 4 personas. Curiosamente también dijo que sí, tienen derecho a ejercer la libertad con sustancias que precisamente atentan contra la libertad, que son las drogas, porque la dependencia es una pérdida importante en muchos de los casos de la libertad. Entonces, yo llamaría la atención a usar el término de consumo personal más que consumo recreativo. La otra es, coincido muy bien que nadie aquí podría estar en contra del uso médico de cualquier sustancia si beneficia la salud de algún enfermo, o simplemente mejora la calidad de vida, o es paliativo, no importando, pero los medicamentos no se votan, se estudian, se investigan y se desarrollan, y ahí coincido perfectamente con el doctor Camacho que tenemos que hacer que la investigación sobre este y muchas otras sustancias se acelere en propósito de que los medicamentos lleguen a la gente que lo necesita cuando las enfermedades así lo requieren. Y hay un purismo en la sociedad mexicana al respecto de tocar este medicamento y muchos otros, también con intereses de la industria farmacéutica y de por medio de que no se han desplazado otros medicamentos. Hago otra reflexión. Es cierto lo que dice el doctor Camacho, que las drogas legales hoy dañan mucho más que la marihuana, en mucha más proporción y en mucho más daño. Pondremos un dato. En el sexenio tan criticado de la guerra contra el narcotráfico del expresidente Calderón, se calcula que murieron entre 50 y 100,000 personas, según quien lo dice, por la lucha contra el narcotráfico. Pero en ese mismo sexenio, la falta de política pública sobre drogas legales ocasionó la muerte, calculan algunos, de 500,000 personas solo de tabaco y alcohol, ¿no? Drogas legales. 500,000 personas son mucho más que 70,000 personas. Pero esto también se explica porque el consumo de esas drogas legales es muy superior al consumo de drogas ilegales. Es decir, mientras se tiene referencia de que un 5%, 6% de la población estaría expuesto al consumo de marihuana, en jóvenes quizá el 11%, vamos a hablar al consumo de marihuana, el tabaco se consume del orden del 25-30%, el alcohol se consume del 70%, lo que nos mete en una dinámica de, más allá si es legal o no legal la marihuana, ¿cuál es la respuesta del Estado? ¿Cuál es la respuesta desde la política pública frente a un problema que se viene por un incremento de consumo? Sabemos que la legalización va a incrementar el consumo de marihuana, quiérase o no se quiera. Lo pongo como un ejemplo muy claro de lo que pasó con los casinos. ¿Teníamos ludopatía en México? Por supuesto que había ludopatía en México antes de la apertura clara y franca de los casinos, pero los niveles de ludopatía y las personas que iban a los casinos clandestinos eran mínima. En el momento que se legalizan los casinos, hoy tenemos un problema de salud mental, particularmente entre mujeres, gravísimo.
hubo una reforma y se dice, bueno, pues ya no hay casinos clandestinos. No, sí sigue habiendo casinos clandestinos, pero lo que se nos destapó fue un problema de salud pública muy grave. Entonces habrá que ver qué desde la política pública, desde las entidades de gobierno, se está haciendo para advertir lo que viene en función de una nueva droga en el tema legal. Porque lo que no se vale es que en un sistema colapsado de salud como es el de nosotros, donde el Seguro Social no tiene la capacidad de respuesta para las drogas legales, donde el ISSSTE, yo no sé si alguien de los que nos está viendo por televisión o por internet, los que están aquí presentes, ha ido últimamente al Seguro Social, al ISSSTE, para que ustedes pidan una cita, se las dan en 2 meses, para que pidan un estudio, se las dan en 3 meses, parece de broma, vengo a un estudio, no quiero que me practiquen la autopsia, ¿no? Porque ya pasó el tiempo suficiente, es decir, está colapsado el sistema de salud. Lo que necesitamos ante estos temas es una gran cantidad de recursos, no solo en materia de prevención, sino en materia de atención. Y se me hace particularmente injusto, si bien la libertad individual de hacer lo que uno quiera es una garantía constitucional, el Estado sí tiene que tomar postura frente a las libertades individuales. Pongo un ejemplo, está bien que yo me quiera suicidar, pero si yo Estado me entero de que alguien se quiera suicidar, tiene que hacer todo lo que está al alcance para evitar ese suicidio, ¿no? Y para atender las consecuencias si esto pasara. Porque esa es la política pública. La libertad individual es la política y la postura del Estado es cómo enfrentamos las libertades individuales. Por eso se convive en sociedad. Lo que quiero decir es que 2 cosas aquí, no sé qué piensa usted, doctor, legalizar una industria no necesariamente la hace menos criminal. Hay que tener mucho cuidado, puede ser industria legal, pero sigue siendo criminal. Sostengo, lo he dicho, me ha costado que algunos regaños, la industria del tabaco es una industria abiertamente criminal, la industria de las armas puede ser legal, pero es abiertamente criminal. Cualquiera que se nutra de recursos económicos con fines que atentan contra la vida de otros o la salud de otros son criminales, aunque sean legales. Así como hay que descriminalizar a los consumidores, hay que criminalizar a quienes se sirven de esos consumidores, porque no se vale que haya gente que se quiera enriquecer de la salud de otros. No tiene que ver con la libertad, tiene que ver con una reflexión de Estado en este sentido. Y en lo que repetía el doctor del mercado negro, no estaría seguro de si legalizar evita los mercados negros. Hay estudios que hablan de que el 25 al 50% del alcohol en México es ilegal, ya sea por su producción, ya sea porque no paga impuestos, ya sea por sus medios de importación, ya sea porque no cumple las medidas sanitarias, es decir, no necesariamente las industrias legales, y también ahí tenemos un mercado negro, se vende a menores el alcohol, muchos menores fuman tabaco, ¿no? Es decir, no necesariamente el que tengamos industrias legales, no hay tabaco chino en las calles de nuestro país, tenemos la fuerza del Estado para regularla. Tenemos que ser muy cuidadosos y ahí sí coincido que es el cómo vamos a responder frente a las demandas de este nuevo fenómeno y frente a las resoluciones de 4 de algunos ministros de la Corte que deciden sobre millones de personas al respecto de ciertos temas. Estas reflexiones me preocupan porque lo que no puede pasar es que desde nosotros, especialistas de las adicciones, fomentemos, acuérdense que entre prevenir y promover hay un pequeño paso. La discusión, sostengo, siempre ha sido la errada, no es si es legal o no una droga, es cómo prevenimos a los jóvenes de que lleguen a las drogas. Esa debería ser la verdadera pregunta entre los especialistas, es decir, cómo hacer que cada vez menos jóvenes se acerquen a las drogas. Yo creo que ni los ministros de la Suprema Corte, ni el presidente Vicente Fox, ni los notables que hablan tan a favor de la legalización estarían tan conformes con que sus hijos fumaran marihuana, más allá de que expresaran una libertad. Es esa responsabilidad, porque si se va a hacer la ley para hijos de otros, pues está bien, pero también nos impacta en esto. Ahí en la misma gráfica decía que la marihuana tiene un impacto no solo en el consumidor, sino en los que están alrededor. Cuando hacemos política pública, cuando defendemos política pública, tenemos que preguntarnos muchos cómo. ¿Qué va a pasar con el consumidor que mata a otro porque está no en un acto criminal, sino está intoxicado y maneja un auto y al igual que el que está alcoholizado, atropella a alguien más? Son muchas reflexiones a lo que vienen. Y eso tendremos que tener cuidado porque hablamos de percepción del consumo. La percepción del consumo de la marihuana hoy en jóvenes ha bajado, y eso creo que ha coincidido el doctor en otros foros, de decir desde que abrimos el debate, los jóvenes piensan que la marihuana es natural,
que es ser ecologista, que forma parte de una cultura nueva, y hay que advertir los riesgos en verdad importantes. Los riesgos de la salud de esta y de otras drogas tenemos que dárselos a conocer en la justa medida, pero la pregunta de fondo es, ¿qué vamos a hacer desde el Estado? ¿Qué vamos a hacer desde la política pública? ¿Qué vamos a hacer desde los especialistas de adicciones para lograr detener el incremento, atender a los usuarios que estamos ahí? Y ahí sostengo algo más. Hoy muchas de las partes de las personas que defienden los derechos humanos se enojan mucho con la palabra de llamarles enfermos. Está bien, pero no decir que un dependiente a la marihuana padece o a cualquier droga padece una enfermedad es quitarle al Estado la responsabilidad sobre esa persona, porque si tú no estás enfermo, entonces no te tengo que proveer tratamiento. Si tú no estás enfermo y eres un consumidor, no te tengo que proveer prevención. Si esto no es una enfermedad, habría un retroceso en los niveles de atención y se deja a la responsabilidad individual y a la atención individual o familiar las posibilidades de enfrentar un problema de salud que nos está costando mucho, que nos está colapsando el sistema de salud. Hoy no podemos atender bien en México a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros ancianos porque se fuma, porque se bebe en exceso y porque se usan otras drogas. Estas reflexiones quiero poner para que nos ilustre el doctor Camacho sobre el tema. Ahora sí que, como tú dices, también son muchas las cosas que dijiste, a ver de cuáles me voy acordando y de las demás te pido que me recuerdes. A ver, en primera, en términos de decir, en el uso de, hablar del uso personal frente al uso recreativo o lúdico, pues el concepto que utilizó la Suprema Corte fue uso lúdico, ¿no? Uso personal, pues para mí me parece que es correcto, pues cada quien puede hacer el uso personal que considere, pues si lo quiere hacer para fines terapéuticos o para fines recreativos, pues ese es asunto de la persona, siempre y cuando sea mayor de edad y no lo haga en donde afecte a otros. Ese es uno de los componentes. 2, efectivamente, las drogas legales provocaron más muertos que la guerra contra las drogas, pero la guerra contra las drogas no era contra las drogas legales, era contra las drogas ilegales, y provocaron muchísimo más muertos la guerra contra las drogas que las muertos por las drogas ilegales. Entonces no se vale mezclar unas cifras con otras y tampoco puedo minimizar que cada año murieran 20,000 gentes por la guerra contra las drogas porque se mueren 60,000 por el tabaco. Que se eviten las dos, pero no una y usar la otra como argumento en favor de que pues no importa que se hayan muerto 100,000, pues perdón, pero no puedo coincidir en eso. Siguiente, también es diferente el grado de adictividad de las sustancias. Mientras que la nicotina hace dependientes al 32% de sus consumidores, según estudios en NIDA, la marihuana hace adicto al 9% si se consume por adultos, al 17% si se consume por adolescentes, o sea, se duplica. De todos modos, pues viene siendo casi la mitad de la adictividad de la nicotina, inclusive si se consume de jóvenes. Tercera, no todos son adictos, o sea, que se utilice el concepto de que la adicción es una enfermedad, es correcto y así está clasificado por la Organización Mundial de la Salud, pero ¿qué porcentaje de las personas que consumen sustancias de veras son adictos? En términos del alcohol, pues viene a ser como el 10%, el otro 60% que consume alcohol, pues no tiene problemas por el consumo y entendemos bien fácilmente que hay consumidores no problemáticos de alcohol, pues creo que la mayoría de todos nosotros, por lo menos yo me incluyo, ¿no? Yo bebo, pues a veces 1 o 2 copas, pues a veces en alguna reunión, no tengo ningún problema por el consumo de alcohol, nunca he tenido ningún problema de tráfico ni nada por el consumo. Problemas son los que no saben beber de forma adecuada o los que desarrollan la adicción. Y cuando se desarrolla la adicción es cuando se puede hablar de enfermedad. Y además, pues nosotros si estamos en la parte de salud pública, pues creemos que eso es correcto, ¿no? Las enfermedades se previenen y se tratan, no se persiguen, ¿no? Y en términos de las adicciones, pues lo que vemos es que sí se persiguen a los usuarios. Y bueno, pues el 60% de las personas en prisiones federales están por daños a la salud. El 40% de las personas que están ahí, perdón, el 60%, 40% de las personas están en prisión. 60% de esas que están ahí son por marihuana.
pero el 60% están ahí por delitos menores de 500 pesos. O sea, ¿de veras eran traficantes? ¿Cuántos son 500 pesos en valor de marihuana? Perdón, pero entonces persigue a los usuarios, no se les da el tratamiento de enfermos. Ahora, en términos de los avances y los controles, miren, 3 años estuvo parada la iniciativa de ley para reducir el uso nocivo del alcohol. ¿Por qué? Por el cabildeo de las cerveceras y de las alcoholeras. No ha vuelto a haber un incremento de impuestos, pues nuevamente vuelve a crecer el de este. ¿Por qué? Por el cabildeo de las tabacaleras. Pero luego de repente también caemos en el garrito puesto por la propia industria al decir que la mitad del alcohol es ilícito. Pues eso no es cierto. O sea, eso es lo que dicen las alcoholeras para inhibir. Y de las tabacaleras, miren, recientemente hubo gran alaraca, salió comisionados de COFEPRIS, comisionados de CONADIC, porque había hecho el decomiso más grande de la historia de los cigarros ilícitos, ¿sí? Y se destruyeron 42 millones de cigarros. Todos lo vimos en la noticia, ¿no? ¿Saben ustedes cuántos son 42 millones de cigarros? Es menos de la mitad del consumo de un solo día de tabaco en México. Ah, pero eso sí, las tabacaleras dicen, no suban los impuestos porque va a crecer el contrabando. Y decimos, está lleno de cigarros. ¿Dónde hemos visto cigarros? ¿En la entrada de 2 o 3 metros? ¿En 2 o 3 tianguis? ¿En cuáles tiendas? ¿En dónde? ¿En dónde es donde se comercializa de veras? Lo ilegal del comercio de tabaco no es el contrabando, es la venta de cigarros por pieza. Ese sí es un ilícito, pero ese es un ilícito que conviene a las tabacaleras. ¿Cuándo han oído ustedes denunciar a las tabacaleras en contra del ilícito de la venta a menores de edad? Eso no, porque eso es lo que conviene a sus intereses, ellos mismos lo promueven. Y de veras, hay declaraciones de los big chiefs de los tabacos en donde dicen, oigan, la nicotina no hace daño, cuando desde 1950 lo sabían que hacía daño. ¿Sí? Cuando ellos mismos dicen, lo que hace nuestro negocio es la adicción. Sabemos que hacen adictos, y donde está nuestro mercado es en los adolescentes y en los jóvenes, porque allí es donde inducimos que empiecen a consumir. Hay muy pocos productos en la vida que tengan mayor fidelidad de marca que el tabaco. Casi el que empiezan los chicos a fumar es el que siguen fumando durante el resto de su vida. Hay una lealtad a la marca impresionante, y ese es el pleito de veras de las tabacaleras. Entonces, 2, ¿va a crecer el consumo? Pues sí, es posible que crezca. Ojalá que crezca a costas de los adultos y que disminuyan los menores. Y a lo mejor tampoco va a crecer, porque pues es hipotético o es especulativo el que va a crecer o el que no va a crecer. Entonces yo prefiero decir, de cualquier forma, prefiero que sea el gobierno quien regula un producto legal a que sea el narco quien regula un producto prohibido. Coincido, nada más una pregunta al respecto. En el caso de quien vende alcohol a menores, obviamente es ilegal. El que vende tabaco a menores, obviamente es ilegal. Y la fuerza del Estado no ha logrado detener eso. Todos aquí conocemos a menores que hemos sido o han sido parte de menores que han llegado a consumir alcohol sin ningún problema. Aquí no hay problema para conseguirlo. Mi pregunta es, ¿cómo le va a hacer el Estado para garantizar que la marihuana no llegue a menores de 21 años, como es la idea, o que no llegue a menores de 18 años en el ejercicio de la libertad? Si no lo ha podido hacer ni con disolventes volátiles, no lo ha podido hacer con tabaco, no lo ha podido hacer con alcohol, no lo ha podido hacer con las drogas ilegales en curso. Es decir, para los menores de edad va a haber la fuerza del narcotráfico quien les surta ese producto. No va, porque mucho se discute que con eso se le quitan los recursos, ¿no? Se le quita parte del mercado al narcotráfico, que serían los mayores de edad, pero ¿quién va a surtir a los menores de edad que hoy consumen? Pues sigue siendo el narcotráfico. Entonces también tendríamos que hacer esa reflexión.
en ese sentido. Y sí, yo no defiendo a la industria del tabaco, yo soy el primero que la denuncia como una industria abierta y plenamente criminal, le cuesta la vida a millones de personas. Hacemos también una invitación a que no fume la gente, a que se acerque a tratamiento, pero también a que piense muy bien antes de decidir probar el churro de marihuana, antes de decidir probarlo. Por cierto, y eso sí quiero señalarlo, comentamos en el pasillo, no hay dosis la dosis fumada nunca va a ser una dosis terapéutica. Cuando se habla de marihuana medicinal, médica o terapéutica, no puede ser por vía de administración fumada, que eso es algo de lo que se está diciendo, pues vamos a ser terapéutico, vamos a fumar nuestro churro, vamos a tranquilizar los nervios, no, ningún medicamento se fuma, ¿no? Hasta en ninguna parte del mundo ningún medicamento se fuma, hay que tener esas precisiones. Mira, efectivamente en México tenemos leyes, pero tenemos una cultura voy a usar un concepto diferente, de lo chueco, ¿no? O sea, en lugar de tener una cultura del derecho, tenemos una cultura del chueco, ¿no? E incluso como consigna popular se dice, las leyes se hicieron para violarlas, ¿no? Los mexicanos, cuando cruzamos la frontera, somos capaces de cumplir las leyes y somos ordenados y trabajamos bien, pero dentro de nuestra frontera no cumplimos con las leyes. ¿Por qué? No porque los mexicanos no estemos preparados, porque las autoridades no hacen su tarea. Si no se cumple el que se le vendan cigarro a menores, es porque las autoridades no hacen su tarea de supervisar que no se venda a menores y no aplican las sanciones a quienes los venden. 2, si permiten toda esta parte de las ventas ilegales, porque las autoridades no hacen su tarea, hacen buenas leyes, el legislativo ha hecho buenas leyes, el ejecutivo no ha cumplido con su tarea, ¿sí? Ahora, pues también tenemos que hacer que cumplan, pero miren, también nosotros dijimos, bueno, porque la queja permanente es no tengo suficientes verificadores para poder estar verificando que en todas las tienditas A ver, hay cosas que se hacen fácilmente y que se hacen como medidas ejemplares. En la Ciudad de México está prohibida la venta de alcohol después de las 12 horas. ¿Ustedes creen que los Oxxos de 24 horas abiertas no venden alcohol después de las 12 de la noche? ¿Saben qué necesito? Hacer un solo operativo para que se corrijan todos los Oxxos, Con un operativo importante y fuerte, corrijo los Oxxos y corrijo los extras y corrijo los 7-Elevens y corrijo tiendas de conveniencia. Lo único que tengo que hacer es periódicamente hacer algunos ejercicios de ver si venden alcohol después de las 24 horas y van a ver. Con una sola intervención que se hizo en una discoteca que estaba allá en Tecamachalco, aquí en la Secretaría de Salud, y que dijeron, a ver, los que sean menores de edad aquí se quedan detenidos, los demás se van, ¿sí? Con esa sola medida se corrigió el que en los antros pidieran durante un tiempo vigente la cartilla para entrar. Porque lo único que se hizo fue retengan a los menores de edad, la hizo el doctor Mondragón, por cierto, creo que se llamaba Lilias, la discoteca del Tecamachalco, ¿sí? Que se queden nada más los menores de edad y que los menores de edad, los padres de familia vengan a recoger a sus menores de edad. Ni siquiera se les sancionó, simple y sencillamente se les dijo, oigan, ¿cómo es posible que ustedes lleven o permitan que sus hijos vayan a antros donde está prohibida la entrada de menores de edad? Y sí se sancionó a cadeneros, a barmans y al responsable del centro, 7 años de prisión, ¿sí? Con una sola medida se corrigieron en todas las discotecas, Una. Después vino la desgracia del News Divan con un operativo mal, y entonces todo el mundo entró en pánico de los operativos y se dejaron de hacer. Bastarían 1 o 2 que se hicieran para corregir muchas de las cosas, ¿sí? Entonces, creo que sí, el gobierno tiene los instrumentos, pero nosotros también decíamos, a ver, si no tiene suficientes verificadores, lo que tenemos que tener es el valor de darle a la ciudadanía la posibilidad de convertirse en los verificadores del cumplimiento de la ley. Y propusimos una iniciativa de ley que se quedó atorada en la Consejería Jurídica, en donde nosotros decíamos para la construcción de ciudadanía. Hoy día,
todos los menores de edad, todos los estudiantes, todos los jóvenes y casi todos los adultos traemos teléfonos celulares. Los teléfonos celulares son inteligentes, sirven como cámaras fotográficas. Tienen la mayoría también el sistema de georreferenciación inmediato, y entonces, ¿por qué no, a través de una reforma de ley, le damos valor de prueba a cualquier fotografía que me sea remitida? Y le aplicamos la multa administrativa a quien infringe la ley. Con eso nos haríamos de millones de verificadores que estarían ayudándonos a que la ley se coadyuve. Y en ese sentido, pues fácilmente se puede mejorar el cumplimiento de la ley. En esta iniciativa de ley decíamos, sirve para personas morales, no sirve para personas físicas, porque pues si yo mando la fotografía de tu servidor, pues me van a conocer mi familia y mis amigos, los demás no saben ni quién soy, pero si mando la fotografía de un coche con sus placas, es identificación inequivocable. Si yo mando la georreferenciación de un establecimiento en donde se permite fumar en las noches, pues también es georreferenciación y con horario inevitable. Y así como hoy día nos aplican multas por andar a mayor velocidad con cámaras que nos toman fotografías a nuestro vehículo, pues también se puede hacer a las personas que cometieran actos de discriminación en los cadeneros de las discotecas o que permitieran fumar, que estacionaran sus carros arriba de las banquetas o en sitios prohibidos, que obstruyan las ciclopistas y hagan que los bicicleteros se tengan que bajar al carril. Vaya, hay muchísimas sanciones que se podrían estar construyendo a través de darle a la población su capacidad de verificar el cumplimiento de las normas. Y en el día que en este país sepamos que somos sujetos a poder ser sancionados, pues nos vamos a comportar igual que cuando cruzamos la frontera. Entonces, sí hay mecanismos, se necesita valor. Y bueno, pues esperemos que el gobierno lo tenga. Doctor Moisés, agradecemos al doctor Camacho que nos contestara todas las preguntas y dejamos al doctor Moisés con la palabra para cerrar este evento y hacer preguntas al público. Gracias, doctor Camacho Solís, maestro Angulo, muchísimas gracias por participar. Pues tenemos un rato para preguntas y como estamos en una democracia mexicana, somos aquí, todos tenemos el derecho, pero el que tiene el micrófono por el mango decide. Así que pues yo voy a hacer la primera pregunta porque hablaron mucho precisamente de que pues tenemos que trabajar mucho más en la parte de prevención y educación, particularmente si se va a regular y si lo que queremos y nuestro objetivo es la reducción del consumo por la concientización de la gente, porque la gente sabe cuáles son los daños y qué es lo que puede suceder. Dicen los gringos que una onza de prevención vale 1 libra de tratamiento. Estábamos hablando de que por cada $10 que se gastan en la guerra se gasta en $1 en tratamiento, pero ni siquiera hablamos de la parte de prevención. Y la pregunta que tengo es cómo de veras podemos llegar a esa concientización, a esa educación de la gente, empezando con los chavos, empezando con la detección de conductas de riesgo, cuando no tenemos fondos y no tenemos programas y no tenemos formación para tener gente que esté enfocada precisamente en esta educación y en esta prevención. ¿Qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos manejar? Bueno, aquí inicio diciendo que hay cosas que pensamos que la prevención vienen desde el Estado y desde muchos recursos. Sí se necesitan recursos para la prevención y tenemos que pedirle al legislativo local, federal, de los estados más recursos para hacer programas de prevención, pero la mayor y mejor prevención, la más efectiva, es la que se da en casa y no se da con grandes discursos, sino con breves momentos genuinos de hablar de las implicaciones que tiene el consumo. También se da por el personal de salud adecuado. Les pongo un ejemplo de un padre que me platicó cómo hizo prevención en su familia por generaciones. Él le decía a su hijo, cuando estaba llegando a la pubertad, dijo, oye, ¿alguna vez me has visto intoxicado por alguna sustancia? ¿Alguna vez me has visto
alcoholizado, haciendo desmanes, haciendo alguna escena fuera de lo... No, papá, le dice, pues yo nunca vi a tu abuelo, ¿no? Y tu abuelo nunca vio a tu bisabuelo y tu bisabuelo. En esta familia no consumimos alcohol, no consumimos drogas y cuidamos nuestra imagen. No quiero que este legado, no quiero que esta tradición familiar la rompas en esta generación. Entonces te encargo el legado familiar. Fue una plática que duró 1 minuto quizá. Cuando este joven, que es hoy un trabajador de las adicciones, llegaba a la etapa de adolescencia, a la juventud, y le proponían intoxicarse de forma fuerte, pues sentía no que traicionaba a su papá, sentía que traicionaba una herencia familiar. Obviamente estas prácticas de prevención sirven siempre y cuando haya congruencia en la familia, ¿no? Porque tú no puedes decirle a tu hijo, no consumas marihuana mientras estés fumando tabaco. Tú no puedes decirle a tu hijo, no consumas cocaína mientras te estés dando un churro, ¿no? Porque las siguientes generaciones, pues van dando un pasito, un escalón más adelante. Entonces yo creo que desde la congruencia familiar es la primer práctica preventiva. La otra, saludamos mucho la iniciativa desde los que estamos en el campo, de que la Universidad Ord y de que el IAPA, con el liderazgo del doctor Camacho Solís, hagan profesionales en materia de prevención. Necesitamos cada vez más maestros, más profesionales de la salud, más gente enterada de cómo, desde qué lugares, desde qué momentos se puede hacer prevención. Esa es la verdadera pregunta. La parte de formar parte del grupo que la de sentidos importantes. Bueno, con base en esto también les dijimos, ¿y qué? ¿Cuál es la mejor manera de prevenir? Y ellos lo primero que nos dijeron y coincidieron, tanto secundaria como media superior, con la práctica de deportes. Y bueno, si nosotros reflexionamos todo lo que va atrás de la práctica del deporte, entenderemos
pues que implica disciplina, implica orden, implica cumplir reglas, implica aceptar autoridad de pares, implica ser competente, implica aceptar el triunfo y la derrota. Todo eso ayuda a prevenir el consumo de sustancias. Entonces, por eso nosotros empujamos que se practique deporte. Ya vamos por la 4ª versión del encuentro deportivo y cultural, Rally por una vida libre de adicciones con las secundarias técnicas. Hoy en la tarde están cordialmente invitados a la gala de las 8 obras triunfadoras de teatro, de los 8 subsistemas, de los 6 subsistemas más otros de nivel medio superior, en actividades culturales, hablando de adicciones por jóvenes para jóvenes. Entonces, no forzosamente prevenir adicciones es hablar de sustancias y hablar de consumos, es desarrollar acciones que suplan y que generen placeres allá. Pero el otro componente es cómo hacemos para atender los dolores emocionales. El ejemplo que nos ponía Edgar, pues es un precioso ejemplo de una familia bien estructurada. El problema es que los consumos no se dan en las familias bien estructuradas. El problema es que generalmente los consumos se dan cuando los padres, en lugar de ser factores protectores, se vuelven en factores de riesgo, incluso empujan, ¿no? Una madre que a su hijo le está permanentemente diciendo, eres un bueno para nada, te parece a tu padre, que es un padre ausente, ¿no? Pues lo que está haciendo es empujarlo a que consuma, porque le está rompiendo su autoestima, porque le está generando pues precisamente el dolor que lo puede llevar a buscar formas de alivio. Entonces, nosotros decimos, bueno, hay que llegarle también a los padres de familia, pero eso lo vamos a poder hacer más fácilmente en la primaria, donde los padres de familia todavía pelan cuando los convocan las escuelas. Más difícil en secundaria y en preparatoria, ya ni siquiera los jóvenes quieren que se acerquen los papás, ¿no? Entonces, pues tenemos que ir construyendo las activas, pero creemos que se legalice o no se legalice, contra las drogas legales o ilegales, más y más efectiva prevención, ¿no? Ahí estamos totalmente en coincidencia. Y es parte de lo que decíamos, encontremos los puntos de convergencia y de coincidencia, y entonces vamos a llegar a acuerdos mucho más fáciles. Gracias, buenos días. Yo encontré algunos puntos que me parecen importantes, que tienen que ver precisamente con algunos aspectos que ahorita ya preguntaba también el doctor. Pero hay algo que también se puede considerar como prevención. ¿Qué se está haciendo como ciudadanía en el sentido local? Ahorita escuchaba que hay que llegar desde edades muy tempranas. Creo que ahí es donde se debe de empezar a prevenir, desde preescolares, primarias. Yo trabajo en la delegación Cuauhtémoc. Yo he trabajado un poco con escuelas primarias y lo que son preescolares, hasta donde nos dan oportunidad de, sabemos también esas implicaciones que no corresponden a las delegaciones, en fin. Trabajamos un poco estos temas que tienen que ver con habilidades psicosociales, pero también con los papás. Porque sí tiene que ver incluso un poco desde la casa prevenir. Pero ¿qué sucede ya cuando hay algunos grupos, hay colonias donde son más detectables esos aspectos vulnerables, hay colonias donde no están? Eso también hay que considerarlo. Tiene que ver con las estructuras familiares. Pero aquí también tenemos que ver con los recursos que se les dan a estos gobiernos locales. El YAPA, bueno, está apoyando a algunas delegaciones que tienen que trabajar con este tipo de prevenciones. Hemos tomado algunos cursos, sin embargo creo que no ha sido del todo alcanzable para todas las delegaciones. ¿Qué pasa con los recursos públicos para que se destinen para la prevención? Creo que es ahí donde se debe de tomar como en consideración si se está tomando en cuenta todas las delegaciones o nada más algunos aspectos como proyectos o programas políticos para los nuevos delegados que entran, nos tocan un rato y ya después se olvidan. A ver si me da permiso. Mira, en el YAPA nosotros definimos que nuestra población prioritaria eran los adolescentes. Cuando uno tiene recursos limitados
y problemas inmensos, pues tienes que ir definiendo prioridades. Entonces dijimos, nuestra prioridad son los adolescentes. Segundo, adoptamos por concepto de adolescentes lo que establecen las cartillas nacionales de salud, y entonces para el IAPA son adolescentes desde los 10 y hasta los 19 años. Así son las cartillas de salud y así lo marcamos. Y si yo me voy a esto, dentro de los 10 y 19 años, decíamos, la mayor parte van a la escuela, y entonces para priorizar dentro de ese grupo prioritario, dijimos prioridad AAA las escuelas secundarias entre los 12 y los 14 años. ¿Por qué? Porque las edades promedio de inicio son 12.6 el alcohol, 14.5 las metanfetaminas. Todos ocurren en ese grupo de edad y esa es nuestra prioridad AAA. Y luego, en el cambio de secundaria a nivel de educación media superior, hay crecimientos insólitos. Por ejemplo, en tabaco prácticamente se cuadruplica el número de chicos que fuman en prepa de los que fumaban en secundaria. Entonces, ahí hay un punto de incidencia importantísimo al cambio del ciclo. ¿Sí? El triple consumen marihuana en la prepa que en la secundaria. En otras drogas es menos notorio, pero también ocurre, ¿no? Bueno, entonces dijimos prioridad AA es educación media superior, prioridad A, ¿no? Del grupo prioritario es los chicos de 10 y 11 años, y platicando con el administrador federal nos dijo, Rafael, desde cuarto grado, 9, 10 y 11. Ahora, ¿es conveniente la educación desde preescolar? Pues en términos de las adicciones, yo diría más bien en la parte de las competencias psicoemocionales, porque yo no voy a llegar con un chiquillo de preescolar, pues ni siquiera platicarle de las drogas, lo estaría casi induciendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros participamos en la parte de los programas de educación, dijimos en primaria hay que hablar sobre el tabaco y el alcohol, que son las drogas a las que de veras están expuestos los chicos de esa edad, porque pues prácticamente en todas las familias hay quienes fuman y prácticamente hay en todas las familias quienes beben. Entonces, pues alertémoslos sobre esos productos, pero sobre las drogas ilegales mejor esperémonos hasta que ya estamos a nivel de la secundaria. Una de las otras cosas, yo les dije, por deportes era su número 1, pero su número 2 era con información, pero con información veraz y científicamente basada, no con las informaciones alarmistas que de repente dicen, ¿no? O sea, si se legaliza la marihuana, se llenarán los manicomios, no van a caber en México. A ver, espérenme, ¿no? A ver, espérenme. Miren, hay un dato que de veras cuando lo vi, me asustó. Pedí que lo confirmaran que era de veras. En 2013, el CDC, y ese es el más importante control de enfermedades de los Estados Unidos, reporta que hubo 473,000 muertos a consecuencias del tabaco. Luego habla, me parece que son como 29,000 a consecuencia del alcohol. Hay una desproporción impresionante y yo hasta dije, ¿y cómo puede ser? Ya después en el artículo señala que si se consideran los accidentes vinculados con el alcohol, crecería hasta 88,000. De todos modos, sigue siendo menos de la cuarta parte de los muertos por tabaco. Hay más muertos por analgésicos recetados por los médicos que por la heroína utilizada por los adictos o los consumidores. Pero en ese mismo reporte se dice que muertos por la marihuana son 0. ¿No? Entonces, traigo la gráfica si a alguien le interesa y si no le podemos dar las citas, o chequen en el CDC, mortalidad por causas de drogas 2013, aquí Alejandro me hizo favor de verificarlo, ¿no? Entonces, uno dice, a ver, espérame, ¿qué está pasando, no? ¿Cuál es esto? Y luego, cuando se mete, uno se va adentrando, ¿no? Se entera, por ejemplo, que en 1972 la Comisión Schaffer se acercó al presidente Nixon. La Comisión Schaffer era la que estaba encargada de hacer el análisis sobre la marihuana como fuente de delito y le dijo, perdón, señor, pero la marihuana no es fuente de conductas delictivas. La marihuana apacigua a la gente, la marihuana aletarga a la gente, la marihuana genera somnolencia, vuelve tímidos a los consumidores. Lo que se requiere en términos de la marihuana es un control social. Y la reacción del presidente no fue esa, ¿no? Entonces, de veras, uno se tiene que meter y adentrarse.
y contestar con la verdad. Aquí yo les comparto, el día de ayer en una entrevista, una de las periodistas me dijo, doctor, ¿y qué va a decirle a los jóvenes si le dicen que la marihuana hace menos daño que el alcohol? Y bueno, mi respuesta fue, pues les voy a decir que tienen razón, porque los jóvenes esperan una respuesta con la verdad, no con cifras alarmistas construidas sin sustento. Dos comentarios al respecto y un comentario al respecto del doctor Camacho. Soy de los que piensa que los gobiernos en todo el mundo cometen un grave error. Compran más armas y previenen muy poco, ¿no? Es decir, el presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública, lo que era la Secretaría de Seguridad Pública, lo que es la Policía Federal, anda por órdenes de miles de millones de pesos, que ya quisiéramos un 5% para hacer trabajos de prevención en los estados, ¿no? O sea, con un 10% se harían muchas cosas. No hay necesidad, cuando hablamos de la fallida guerra del narcotráfico, es de concepto, no solo de ejecución, es decir, ¿para qué México necesita comprar más armas? ¿Para qué México necesita armarse más? O sea, es una pregunta de veras. ¿Dónde deben de estar los recursos? Yo pienso que en educación, en cultura, en deporte, en salud, y no en policías y ejército, ¿no? Tenemos, presumiendo que tenemos mejores armas, ¿eso qué? ¿Para qué sirve? Para presumirlo, ¿no? Eso es casi el grado de la estupidez, perdón que lo diga en esos términos, ¿no? Necesitamos recursos en otras áreas. Sí, ahora, al respecto de que no hay reporte de muertes por marihuana, también hay cierto que no se mide la marihuana en los accidentes de tráfico. En México no. O sea, no tenemos el recurso para decir, háganle la prueba toxicológica, porque sabemos que hay por supuesto, suponemos que no hay muertes, pero es una suposición y la evidencia todavía no está clara. Habrá que medirlo, y eso nos pone en otra dimensión. ¿Qué pasa? Tenemos apenas los recursos para establecer alcoholímetros que están evadiendo los jóvenes con el smartphone, ¿no? Ahora vamos a poner alcoholímetros también con detector de marihuana, son recursos que tienen que considerarse. Es decir, hay que hacer en varias instancias, cuando se genera una nueva política, una nueva condición, ver todas las consecuencias de esa nueva condición, y esas consecuencias no solo en el orden moral, es en el orden económico de la política pública, porque yo no puedo sacar una nueva legislación como la Corte sin decir, bueno, y obligo a los estados a que atiendan el tema, ¿no? O sea, que se preparen, y aquí a los gobiernos que dejen de comprar armas para perseguir esto y que eso lo manden a salud, que eso sería una de las lógicas. No entiendo cuando se retiró el propio dinero que encontraron en la casa de Shen Li Yegon, se acordarán de Copelas o Cuello, ¿no? Famoso. Sí, pero el dinero se repartió en tres, ¿no? Uno para el Poder Judicial, otro para la Procuraduría y otro para el Salud. La pregunta es, ¿y el Poder Judicial necesitaba ese dinero? Ustedes entren al Poder Judicial y vean que son palacios de veras, la Suprema Corte tiene grandes recursos, de veras necesitaba ese recurso. Además, sabemos en qué se utilizó en el sistema de salud, ahí están los 330 capas. ¿Qué pasó en la Procuraduría con ese dinero? ¿Qué pasó en el Poder Judicial con ese dinero? ¿Alguien me puede decir qué pasó con ese dinero? Yo digo que todo el recurso que viene del narcotráfico debería destinarse, todo, y cuando digo todo, absolutamente todo, casas, yates, propiedades, la venta de esos activos debería destinarse a la prevención de salud de esta y muchas otras enfermedades, a donde está ocasionando el daño propiamente, y si quieren a educación, pero mientras no se haga eso, pues vamos a seguir con que no tenemos recursos, mientras se siga repartiendo discrecionalmente a poderes que tienen mucho recurso, pues no se va a lograr nada. A ver, como complemento, ¿no? Como ahí lo que deberíamos estar buscando es que exista una proporcionalidad en términos de lo que se dedique esa oferta, una cierta proporción parecida, o vamos a decir, a lo mejor, si ahorita es el 10%, pues el 20% de lo que dediques a combatir la oferta, dedícaselo a combatir la demanda, ¿no? Ya con eso estaríamos duplicando nuestros presupuestos. Pero miren, en el 2012, cuando me invitaron a una reunión de CONADIC, y el licenciado Ebrard, en aquel momento jefe de gobierno, me dijo, Rafael, ¿y cómo vamos a hacer para que esto sea sostenible? Le dije, déjame pensarle y yo te lo propongo. Se lo pudimos proponer
pues ya hacia finales de octubre o en noviembre, porque la reunión esa fue por ahí por octubre, ya no se pudo hacer mucho, pero se volvió a hacer el intento, pero fue un intento fallido. Miren, si nosotros cobramos un peso, ojo, un peso de impuesto por cada lata de cerveza, o sus valores equivalentes, 3 pesos por cada litro, 5 pesos por cada caguamón del litro y medio, ¿sí? Un peso por 1/3 de litro, se juntarían en el país 22,000 millones de pesos. ¿Sí? 22,000 millones de pesos. 2, si eso lo repartimos hacia las entidades federativas para que dispongan de recursos y utilizamos una fórmula muy sencilla en nuestra propuesta que decíamos que se reparta con base en su proporción de la población, ¿sí? O sea, pues cada estado le tocan recursos en base a la población que vive en ese estado, con 2 límites, uno inferior, que a nadie le toque menos del 1%, con eso estaríamos beneficiando como a 3 o 4 estados que tienen menos de 1 millón y fracción de habitantes, Baja California Sur, Campeche, Colima, estados chiquillos, ¿no? Y que a nadie le toque más del 10%. Al único que estaríamos afectando sería el Estado de México, que tiene como el 12% de la población. En términos proporcionales al Distrito Federal, ¿sí?, le correspondería más o menos como el 8%. Es más o menos la proporción de la habitación del Distrito Federal. Entonces, si me tocara el 8% de esos 22,000 millones de pesos, me estaría tocando un presupuesto como de 1,800 millones de pesos. ¿Saben de qué tamaño es el presupuesto actual del IAPA? 110. No sabría qué hacer con 1,800 millones de pesos. Lo tendría que compartir y repartir con 1 peso a la cerveza, por lata de cerveza. 1 peso. ¿Cuánto pagan cuando beben cerveza en un restaurante, en una fonda, en donde tomen cerveza? Cuando hicimos esa propuesta, porque ya la habíamos hecho, nada más que ahora ya la analizamos bajo este otro conducto, ¿no? Me fueron a ver los cerveceros, pues rápidamente, cuando uno hace propuestas, los cabilderos quieren ir a... Y yo les dije muy fácil, les dije, a ver, vamos a sentarnos y pensar, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que les suba los impuestos a la cerveza o que les suba los impuestos a la leche? Otra vez están reviviendo subir los impuestos a los alimentos. ¿Y por qué no al tabaco? ¿Y por qué no al alcohol? ¿No? Y entonces, fuentes hay. Si con la propuesta de las iniciativas de que se vuelvan multas las violaciones a la ley, tengo una forma de recaudación de nuevos ingresos, pues hago sostenibles mis programas. Entonces, las posibilidades hay, ni siquiera tenemos que pelearnos. Nosotros hicimos una propuesta para que por primera vez algún gobierno estatal aplicara impuestos al tabaco, ¿no? Porque hasta hoy día, en los Estados Unidos, son más importantes los impuestos que imponen los estados que los impuestos que pone la federación en algunos estados. En los estados tabacaleros, pues es 0, ¿no? Pero ¿qué pasa si en el Distrito Federal aplicáramos 10 pesos de impuesto por cajetilla de cigarros para que sea inhibitorio, ¿no? Pues generábamos más de 1,000 millones de pesos de impuestos al gobierno del Distrito Federal y decíamos, mira, quédate con la mitad, dale otra tercera parte a la Secretaría de Educación, dale otra tercera parte a la Secretaría de Ecología, porque miren, una cosa que no se sabe, por ejemplo, es una sola colilla contamina 2 litros de agua. En la Ciudad de México, si fuman 2 millones de habitantes, en promedio 7 cigarros, pues están contaminando 14 millones de cigarros diarios. 14 millones de cigarros diarios y se estarían contaminando, 2 por 7, 14 millones, se estarían contaminando 28 millones de litros de agua diarios. Oiga, pues también ecología le toca una rebanada, ¿no? Entonces, formas de tener presupuesto lo hay, pero se necesita valor. Cuando uno de los diputados del PRD adoptó lo de la cerveza, fue descartado. Y las tabacaleras hacen sus campañas de difusión sobre los grandes contrabandos y precisamente cuando están discutiendo los presupuestos para que no se les vaya a ocurrir a los legisladores subirles los impuestos. Y luego hasta pactan, ¿no? Porque pues, vivimos en un país en donde se dan pactos así medios tenebrosos, ¿no? En donde dicen, pues ahora que
que no se apliquen impuestos, sino que se aplique como una cuota especial, ¿no? Y luego esa cuota especial, pues sí se acaba convirtiendo en cuotas de poder, pero en los pactos se establece, pero no van a hacer ninguna propuesta de subir los impuestos, ¿no? Entonces, de veras, alternativas hay, habría recursos, y hay que atender desde chiquillos, pero como tú decías, lo primero en la parte de el desarrollo de las competencias afectivas y socioafectivas, ¿no? Ahí es donde tenemos que trabajar. Yo los invito a que en cuanto inauguremos, estamos por inaugurar un programa que estamos construyendo con Televisión Educativa que le llamamos alfabetización emocional, ¿no? Aprender a leer el alma. Porque, y esta frase lo voy a retomar de un cartel que salió en Tibet, hay que enseñar a leer a las personas que saben leer los libros, pero no saben leer a las otras personas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Una pregunta más que tenía Jesús y con eso cerramos. Bien, me gustaría preguntarles, se ha pronunciado el gobierno local y el gobierno federal en la necesidad de aperturar un debate, un foros, para hablar en torno a la regulación de la marihuana o de las sustancias. ¿Cuál sería su idea de redimensionar o sugerir una revisión, cortar en las dimensiones necesarias y cómo elevar ese diálogo, en tanto que es un reclamo constante de que no participamos, que debemos participar? Y bueno, a la luz de que, como señalaba el doctor Camacho, bueno, en un momento es mejor que esté considerado el problema como un problema sanitario de salud, pero también con la preocupación de que no sean los abogados que tomen decisiones. Entonces, ¿cómo podemos por eso redimensionar el problema? ¿Sí? Y además, en el terreno de la educación, otra pregunta sería, ¿qué podríamos hacer para ubicar, por ejemplo, dentro pues, de los puestos, ¿sí?, a servidores o profesionales que estén dedicados tanto a la prevención, al tratamiento o de las prevenciones de la que se atiende el problema de las adicciones? Porque yo creo que una limitante para muchos es ¿y en dónde me voy a colocar para dedicarme profesionalmente a esto? En los escalafones no hay reconocimiento de esto, ¿sí?, ni en los privados ni en los públicos. Yo ya me asusté por la hora, porque yo por ahí tengo otro compromiso, pero miren, ¿cómo redimensionar? Yo les decía, ya creo que no es el momento del debate del sí o el no. El sí o el no, ya la Suprema Corte dijo, no puede haber prohibición completa. Ya, eso ya está dicho. Entonces, pues está dicho, empiecen a regular sobre la parte de esto. 2, yo no creo que, como dijo Edgar, que se ponga a votación los medicamentos. No se pone a votación, pero sí se consulta la opinión. O sea, nosotros lo que hicimos fue consultar la opinión, no por su votación vamos a decir que se haga. Bueno, pero sí me gusta escuchar lo que diga la gente. Y entonces creo que el avance debe de ser, como lo marcó además el jefe de gobierno, por la parte de los usos terapéuticos. Y conste que digo usos terapéuticos, no forzosamente médicos. Y siguiente paso es, a ver, en el mundo existen autoridades sanitarias confiables. ¿Por qué no avanzamos, por ejemplo, en forma como lo ha regulado Canadá, que es una autoridad sanitaria confiable y que dice, a ver, ya tenemos regulado que se puede utilizar la marihuana o el cannabis, para que suene menos fuerte, ¿no? Con fines terapéuticos para dolores severos, para náuseas severas, para pérdida del apetito, para dolor intenso. Bueno,
todas estas, son seis síntomas o cosas que tienes regulado, y son 5 o 6 enfermedades que tienes regulado, y ya tiene hasta regulado y dice, a ver, el consumo puede ser de 1 a 3 gramos, llega a tener hasta 5 gramos, ya sabemos de qué cantidad, y tienen regulados y dicen la marihuana que se puede expender con fines terapéuticos tiene una concentración de THC como de 12.5 más menos 2%, ¿no? Por las variaciones vegetales que puedan tener. No tenemos que ponernos a inventar el hilo negro. Hay avances suficientes en otras partes del mundo para que sea más fácil adoptarlas, ¿sí? Tropicalizarlas, ¿no? Y poderlas poner en práctica rápido. La posibilidad de importar medicamentos, pues como decía Edgar, si en los servicios del IMSS o del ISSSTE me dicen, pues venga, dentro de 2 o 3 meses hacerse el examen, pues también no quiero que pasen meses o años antes de que mi enfermo pueda recibir un factor terapéutico que ya está disponible, ¿no? Entonces, pues utilicemos productos que ya están disponibles con fines terapéuticos y de esa manera se puede avanzar rápido. En tanto se construye. Les había dicho que había un tema que ni siquiera habíamos mencionado y se los pongo también en consideración ya nada más para despedirme, que es el de la industria del cáñamo. Miren, cuando nosotros éramos chicos, conocimos el cáñamo. Los hilos de cáñamo eran hilos muy fuertes. El cáñamo es la fibra natural más fuerte. Pero con esto de las prohibiciones absolutistas de las cosas, hasta se prohibió cultivar el cannabis para el cáñamo. ¿Y por qué no rescatamos la industria del cáñamo en México? ¿Por qué no, en lugar de seguir destruyendo bosques para tener papel, pues cultivamos cannabis para que se use? El cáñamo tiene un valor tan bajo de producto psicoactivo que ni siquiera hace efecto. Y bueno, si se andan chupando los hilos o chupando la camisa, pues no creo que los intoxique. Yo me voy corriendo porque ya tengo una cita que me tengo que ir. Muchas gracias al doctor. Gracias. Un aplauso, por favor, para un gran agradecimiento. Maestro Angulo, ¿quieres cerrar un minutito en lo que es? No, pues agradecer al doctor. Sí, coincido en que faltan los especialistas en los grandes debates. Cuando se vienen los debates que son polémicos, parece que no están quienes deben de estar, ¿no? Por ejemplo, el previo que se hizo en la Ciudad de México, que reivindicó los derechos de la interrupción legal del embarazo, lo discutían hombres para hombres cuando era un tema de mujeres, ¿no? Era casi del absurdo total, que las mujeres no opinando y los hombres ahí diciendo qué es la vida y dónde empezaba. Aquí lo que falta es médicos especialistas, hay escritores, ¿no? Héctor Aguilar hablando de que la modernidad, por ahí está el doctor Ramón de la Fuente con alguna postura, pero si ven lo que falta es psicólogos, especialistas, sociólogos, al respecto de que puedan opinar de las consecuencias, de los cómo, de los por qué y de los caminos que haya que tomar. Y ese es una invitación a ustedes a que no porque quien tenga más pluma en los medios escritos o más visión en los medios electrónicos son los llamados líderes de opinión, este grupo de notables que andan promoviendo tanto. Habrá que preguntarnos quién patrocina también esos esfuerzos, si están reivindicando libertades o están proponiendo negocios. Se estima que el negocio de la marihuana, si se legaliza como industria en México, Estados Unidos y Canadá, estiman hablando de $400 mil millones, un mercado de $400 mil millones. De ese tamaño es la presión de George Soros y de otros metiéndole el tema para que los gobiernos se flexibilicen. El tema es un tema sanitario, es un tema de salud y hay que rescatarlo, no importa si es legal o no legal, desde una política de gobierno, desde salud. Eso tendríamos que decirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invito una vez más a todos a que tomen materiales sobre la universidad, a los que están en línea, que se metan a nuestra página, y muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy.